fármaco, siempre quizá no hagamos que esa proteína mala, por así decirlo, desaparezca de todo el organismo del paciente. Cuando trabajamos con ratones, tú puedes hacer un animal que esa proteína la haya roto en el genoma, ¿vale? Y ese ratón no tiene la proteína. Eso tú lo cruzas con el animal SOZ. Y entonces esos animales sobreviven más. Pero claro, eso ¿cómo se traslada luego al paciente? Ahora ya me queda un poco más claro. ¿Cómo se traslada al paciente? Es muy complejo. Y quizá eso es lo que a veces sale, lo que decía, que hay que leer un poco cómo se hacen los experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy con David y con la mesa, tampoco vamos a ser pesimistas. La enfermedad es multifactorial, es muy compleja. Yo creo que la motoneurona es la reina, lo suele decir la neuróloga Pilar Larrodé, la neuróloga del clínico, y como buena reina es la que en principio se afecta a la que más. Pero estamos cada vez más convencidos de que hay un montón de tipos celulares, glía, músculo, nosotros hemos visto cosas en hígado que se afectan. Lo que ocurre es que como la señora motoneurona es la que es más delicada, ¿no? Pues es quizá la que nos da la muestra. A mi modo de ver, se puede abordar la enfermedad desde distintos campos. Eso yo creo que es bueno como noticia. Quiero decir que no tienes que solo la motoneurona, también puedes, pero puedes también hacer otras cosas. Y respecto a los modelos, siempre hablamos de que en los congresos internacionales siempre se discute si el modelo SOZ es bueno, es malo, no es bueno, no es tal. Siempre la conclusión es la misma. No es bueno, pero no hay otro. No hay otro. Lo ideal es utilizar las IPS, yo creo que son una herramienta tremenda, pero como bien he comentado, no tiene sistema inmunitario, no tiene sistema hormonal, ¿vale? No es un todo, pero para los mecanismos de la enfermedad viene muy bien y sería un complemento perfecto al modelo animal, que tampoco es un paciente. Y yo creo que cada vez hay más grupos trabajando en esta enfermedad. Yo espero que cada vez haya más grupos que estén interesados, porque como se ha comentado en la mesa, a mi modo de ver es una enfermedad compleja, pero yo creo que poco a poco, como decíamos antes, se va avanzando y iremos viendo cosas. Yo simplemente acotando o retomando la primera pregunta y los comentarios que ha hecho David, simplemente quiero hacer un llamamiento a la extremada prudencia, incluso para aquello que está dedicado. Hace algunos años, no sé si vosotros estáis al tanto de eso, una revista muy importante, muy reconocida en la comunidad científica, como son los Proceedings de la Academia Nacional Americana, los PNS que llamamos, salió un artículo de un grupo italiano en el cual el tratamiento con un medicamento muy simple que utilizan los psiquiatras, que es el litio, pues mejoraba de una forma muy importante la evolución de la enfermedad en el ratón y también en un ensayo clínico en humanos. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido después? Que esto evidentemente se ha intentado replicar por otros grupos. Nadie lo ha podido replicar. Por lo tanto, un elemento fundamental a la hora de evaluar algún dato de estos que salen publicados, incluso en revistas muy bien consideradas, es que otros grupos independientes puedan replicar estos mismos resultados. Por tanto, de entrada, mucha prudencia, pero a la vez, al mismo tiempo, esperanza. Seguro que en un momento u otro, todo este conocimiento acumulado en los últimos años, cualitativo, que nos abren puertas hasta hace poco tiempo impensables, pues seguro que se va a cristalizar en algo positivo en los próximos años. Como bien decía Josep, incluso cuando se publica algo en una revista de alto índice de impacto y metodológicamente, técnicamente muy bien hecho, siempre existe la prueba de oro, que es
nosotros esto lo sabemos evaluar muy bien, es el impacto a posteriori que esa información tiene. Y eso nos da mucha información acerca de la calidad de lo que se ha reportado. Entonces, es relativamente sencillo rastrear cuando algo se ha reportado qué impacto tiene, porque inmediatamente el método científico es tremendamente potente, es muy potente. En el momento en que se reporta algo nuevo, es muy sencillo ver cómo otros grupos de investigación, haciendo cosas complementarias a eso, van poniendo más ladrillos. Cuando se reporta algo que queda absolutamente en eso y no crece, el método científico funciona. Eso por alguna razón no es. Entonces es relativamente fácil el poder evaluar si algo es relativamente robusto como para llegar a tener algo tangible. En fin, el mensaje es que tampoco me gustaría que os quedarais con la idea que aunque se publique, no es que sea un PNS, resulta que, bueno, puede pasar que efectivamente son cosas que no se sabe. Claro, efectivamente, el método científico es tremendamente diferente. Si es un PNS, mucho mejor, pero la ciencia funciona. Es decir, en un año y medio sabemos si eso realmente era o no era. ¿Vale? La pregunta es para ti, Alberto. De los ensayos actuales, ¿cuál crees tú que es el más esperanzador y hasta qué punto? Y luego también que dieses unas pinceladas de lo que es el proyecto MINE, porque aquí hay mucha gente nueva y, bueno, pues hace 2 años sí que nos diste una explicación, pero un pequeño de lo que es el proyecto MINE, ¿no? ¿Por qué me hacéis a mí las preguntas del millón? ¿Cómo va esto? Quiero decir que los ensayos hay bastantes. Esto es lo más esperanzador. Hay muchísimos ensayos en ELA, cosa que no era habitual hace 15 años. En todas partes del mundo. Además, no solamente con fármacos, hay ensayos clínicos en marcha con terapia celular, en algunos sitios con terapia génica, con diferentes tipos de fármacos que son capaces de contrarrestar diferentes líneas y vías de deterioro dentro del proceso neurodegenerativo. Elegir uno de ellos, pues yo no podría, no soy capaz de decirte cuál es el mejor. O sea, me parece que lo mejor es que hay muchos y que están en marcha en todo el planeta. Y que además hay interés en todos los países del mundo en la ELA, ahora, algo cosa que no ocurría hace unos cuantos, solamente había algo de interés en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Entonces esto ya es lo importante, es lo esperanzador, ¿no? Si te refieres a que por las noticias que vamos teniendo de lo que hay en marcha, que podemos esperar en plazos cortos, bueno, pues hay un ensayo clínico que ha llevado a cabo el doctor Mora en España, en Madrid, y que parece que está teniendo unos resultados, bueno, dentro de lo que son los resultados en este tipo de patologías, bastante positivos, ¿no? Él va a presentar todo la semana que viene justo en Ljubljana, en Eslovenia, y los resultados del ensayo pues parece que son prometedores de cara, desde luego, a seguir profundizando en el conocimiento de lo que puede hacer esta molécula, que es una molécula, curiosamente, que se utiliza en veterinaria y que, en fin, contrarresta una parte de la patología que hasta ahora no había tenido resultados buenos, que es el sistema inmune, concretamente un tipo de células dentro del sistema inmune que se llaman mastocitos. Y desde luego es curioso que los resultados sean interesantes y positivos desde muchos puntos de vista y plantea desde luego la posibilidad de profundizar más en el conocimiento de esto
porque ya tanto como luchar porque el fármaco esté o no esté en marcha puede ser interesante o no, eso ya cada uno lo valore, pero lo importante es que se profundice en el contenido. Lo de cada uno que lo valore quiere decir que es que estamos hablando de una pequeñísima mejora del progreso de la enfermedad, muy sutil. Entonces, bueno, esto puede ser interesante o no, ¿no? También depende de cuestiones económicas, en fin, todo esto ya tendríamos un gran debate al respecto. Y bueno, por otro lado, probablemente queráis que hablemos del estrabone, ¿no? Es un fármaco que se acaba de aprobar en Estados Unidos por la Agencia Estatal Americana, que ha sido un fármaco aprobado en una nación aislada del mundo, en Japón, que no es cualquier nación, pero bueno, ellos tienen otra política a la hora de desarrollar y aprobar fármacos para enfermedades raras, poco frecuentes, que los llamamos medicamentos huérfanos. Esta palabra ya os sonará a todos, ¿no? En todos los países del mundo. Entonces tienen una política, digamos, que es un poco más sencilla, y el fármaco está en marcha y lo toman los pacientes japoneses desde hace varios años, pero la base científica en la que se basa este hecho es muy débil desde el punto de vista del método científico, y con ensayos clínicos sólidos los resultados que hubo era en un grupo de pacientes relativamente pequeño dentro del ensayo clínico en fase 3 que se hizo allí hace ya 3 años. Y además es cuestionable, entre comillas, la evolución que comentaban que tenía el fármaco. El hecho de, me parece, que con esta noticia lo que hay que es siempre ser prudente. Cada vez que cualquier medio de comunicación diga que se ha encontrado cualquier tipo de solución, hay que pensar, desgraciadamente en este momento no es cierto, sino que hay que ser crítico con esta noticia y entender cómo una sociedad puede afrontar un hecho de este tipo, ¿no? Yo dejo una pregunta sobre la mesa, que si queréis la debatimos o no, pero si un fármaco, vamos a poner un ejemplo, y no estoy poniendo un ejemplo de nada, vamos a poner un ejemplo hipotético. Un fármaco cuesta 300.000 euros, por ejemplo, una cantidad que nos supera. 300.000 euros al año para cada persona. Si este fármaco paraliza el progreso de la enfermedad, bueno, yo me voy vamos a hablar con Trump y con quien haga falta para que en todo el planeta de alguna forma lo utilicemos. Si este fármaco lo único que está haciendo es prácticamente nada, pues yo creo que esos 300.000 euros al año son mucho más útiles para cada paciente en otra parte de su vida que sí que tiene necesidades. Un paciente con ELA y todos las conocemos, ¿no? Bueno, esto respecto a las preguntas de este que has hecho. Y bueno, el proyecto MIND, para que sepáis todos, desde mi punto de vista es el proyecto científico con mayor, ¿cómo decirlo?, con más ambición que se ha hecho en el planeta, y casualmente es en la ELA, ¿no? Esto no pasa. Quiere decir que la ELA es la enfermedad que todos conocemos, una enfermedad poco frecuente, poco valorada en cualquier sociedad, y entonces no se fomenta la investigación en ella. 3 personas, 3 holandeses, empresarios de diferentes campos, pero fundamentalmente del campo de naviero, pues decidieron que tenían que dar un paso adelante en la enfermedad allí en su país. Y hablando con un gran profesional, con un neurólogo holandés, que es el que lleva la unidad de ELA, una de las unidades de ELA más potentes de Europa, que está en Utrecht, le dijeron que qué podían hacer. Él les comentó, es un gran estudioso de la parte genética de la enfermedad, y les comentó que tenían un almacén con 2.000 muestras y que había que aprovecharlas e intentar secuenciar el genoma completo de estas 2.000 muestras.
Estamos hablando de algo que a todos os sonará el proyecto Genoma Humano, que tardó 30 años en realizarse, la secuenciación del genoma de una sola persona por todos los países del planeta que nos vimos involucrados para su desarrollo, ¿no? Bueno, pues la idea es hacer lo mismo, pero con miles de pacientes de ELA y en poco tiempo. Ahora existe la tecnología ha avanzado muchísimo y esos 30 años ahora se han reducido a poco más de una semana. En una semana podemos tener la lectura de todo el genoma de una persona. Entonces, la idea es, con este proyecto, intentar conocer las causas de la enfermedad, pero no la de aquellas personas que tienen la enfermedad hereditaria, es decir, que dentro de una familia se observan varias personas en cada generación con la enfermedad, ¿no? Esas son las que llamamos ELAs familiares, y las ELAs familiares corresponden aproximadamente entre el 5 y el 10% de las ELAs totales. Es decir, que son una representación, porque es el mismo tipo de patología el que tiene una persona con ELA familiar y una persona con ELA. El resto de las ELAs que llamamos esporádicas y que no conocemos su origen, pero es trasladable el conocimiento, pero es distinto. Es decir, las ELAs familiares, los pacientes con ELA familiar y cuyas causas genéticas conocemos son sus causas, no las de todos, ¿vale? Entonces la idea de este proyecto es justo lo contrario, es intentar conocer las causas de todos. Y para eso, para que haya una potencia estadística suficiente, necesitamos miles y miles de casos. Como os digo, nuestro compañero Leonard van der Berg, cuando afrontó esta pregunta por parte de estos 3 pacientes empresarios, yo os digo, les dijo que tenía un frigorífico o un congelador con 2000 muestras, pero con 2000 muestras tampoco llegas a ningún sitio, ¿no? Y Holanda es un país pequeño. Entonces decidieron hacerlo por una colaboración internacional con dinero exclusivamente privado y llegar a secuenciar el genoma completo de 15.000 personas con ELA esporádica, ¿vale? Esporádica, es decir, que en principio en estas personas las causas genéticas son múltiples o de diferente tipo, pero no son hereditarias, ¿vale? Un número similar de controles, ¿no? Lo cual significa un proyecto espectacular que supone, bueno, pues cerca de 50 millones de euros su desarrollo y en el que tienen que participar muchos países. Esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, ¿no? El número de países creo que ahora ya está cerca de 20. Por supuesto, los países norteamericanos, casi todos los países europeos, Japón, varios países de Sudamérica, Australia, que están implicados, y en cada país hay una entidad privada que apoya el desarrollo del producto, ¿no? ¿Qué se va a conocer con esto? Pues probablemente se va a profundizar en el conocimiento de las causas de la ELA, pero además es un proyecto que le sirve a toda la sociedad, a todo el planeta. El hecho de conocer la secuencia de varios miles de personas, tengan o no tengan ELA, es útil para toda la humanidad también, con lo cual es un proyecto realmente importante e importante en sí mismo, ¿no? Por el alcance de objetivos que puede tener, por su grandiosidad, por la colaboración, por el hecho de que no hay ningún gobierno detrás de su desarrollo, ni ninguna empresa privada tampoco. En fin, por muchas razones es un proyecto que va a dar muchos buenos resultados a la humanidad. El hecho de que pensemos que es interesante invertir tal cantidad de dinero en estos objetivos y tal, eso ya sería otro debate. Pero en sí mismo el proyecto es maravilloso y muy potente. Y bueno, pues, si tenéis alguna pregunta más concreta sobre ello. Podéis pasar a la página web, es espectacular, muy sencilla de utilizar y además te permite ver cómo, en qué situación se encuentra cada país respecto a el objetivo inicial planteado, que esto también es complicado, ¿no? Los ingleses fueron muy cautos y en inicio, por ejemplo, decidieron introducir 100 muestras, que es algo relativamente manejable desde el punto de vista de la investigación económica, y bueno, pues España, con el doctor Mora a la cabeza, que es el que lleva el proyecto aquí, decidió incluir 1000 muestras. Entonces, quiero decir que a veces ¿no? el ímpetu inicial pues, puede llevarte a que conseguir esos objetivos pues, sea más complicado, sobre todo porque tienes que tener en cuenta la sociedad que te rodea. Pero aproximadamente se está ya en el 60%.
Se han publicado ya 2 grandes artículos colaborativos. Por supuesto, estos artículos, cuando los veis, aparecen cientos de nombres, porque efectivamente hay muchísima gente implicada en este tipo de colaboraciones. Y 2 genes nuevos se han encontrado gracias a este proyecto, ¿no? Y lo que queda por ver. Pero tenemos que tener en cuenta lo importante de esto, y es que no estamos hablando de esas áreas familiares que son hereditarias, en las que la genética hace que la enfermedad pase de una generación a otra, sino de entender un poco cómo la genética también influye en las causas, también es causa, o una de ellas, de la aparición de la enfermedad en cualquier otra persona, ¿no? Todas esas personas que consideramos esporádicas y que desconocemos absolutamente por qué aparece la enfermedad en cada uno de ellos. Yo quería comentar, a colación de lo que había comentado antes sobre un ensayo clínico que dirigía, creo que es el doctor Mora, supongo que se referirá al ensayo del masitinib. Sí. Vale. Quiero comentarle que José, que está aquí con nosotros, ha sido uno de los participantes del ensayo y realmente ha sido eficaz. Él fue uno de los que se le suministró la dosis baja, los 3 miligramos por kilo, y en su caso, por ejemplo, la ralentización de la enfermedad fue efectiva, fue real, o sea, esto ya se sabe de lo que está escrito. Yo como cuidadora y como familiar he podido constatar durante el tiempo que ha estado medicado. Este ensayo se cerró, como bien sabrán ustedes, en enero de este año. A raíz del cierre del ensayo se quedó sin la medicación, se dejó de suministrar la medicación por parte de la industria farmacéutica que corresponde, y desde ese momento hasta ahora he podido observar una degeneración mayor en la enfermedad. Entonces, constato, a nivel como persona de a pie, no como científica obviamente, constato la eficacia del masitinib. Y considero que siendo un medicamento que en compañía del riluzol actualmente puede ralentizar bastante la enfermedad y dar una mejor calidad de vida a estos pacientes, deberíamos intentar que se administrase a todos a la mayor brevedad posible, puesto que, como bien sabemos, al ser una enfermedad degenerativa, el tiempo corre en nuestra contra. Entonces, a ustedes como científicos, como personas que están puestas en el tema, me gustaría, si no les importa, dar unas breves pinceladas para que los demás conozcan, los demás compañeros conozcan qué consiste esto del masitinib, qué es lo que bloquea o qué es lo que nos facilita, en resumen, que nuestros pacientes mejoren su calidad de vida y su longevidad. Gracias. Muchas gracias. ¿La habéis oído bien todos? Sí, porque es muy importante el mensaje que da. ¿Cómo te llamas? María José. María José. Bueno, me encanta que la gente sea tan entusiasta y sobre todo, bueno, pues eres la persona que se encarga del día a día del paciente. Desgraciadamente, la opinión que se pueda tener sobre la evolución de una persona no es trasladable, lo siento, pero en ningún caso, en ninguno, al resto. Entonces, desde el punto de vista científico, la ciencia es en sí misma muy rigurosa y entender lo que significa realizar un ensayo clínico es muy importante. Entonces, no en absoluto voy a contrarrestar tu opinión, pero sobre todo para que intentéis entender qué significa lo que dices y qué significa lo que puede entender la ciencia del hallazgo de un nuevo fármaco y cómo utilizarlo. Bueno, en primer lugar, cuando se realiza un ensayo clínico siempre se habla de fase 3. Fase 3 significa que la persona que utiliza el fármaco, que en general en el mundo de la ELA va a ser un neurólogo, no sabe lo que está utilizando, entonces hablamos de doble ciego. De tal forma que ni el paciente ni la persona que le trata saben qué se está tomando, ¿vale? Entonces se hacen 2 grupos, fundamentalmente en algunos ensayos se hacen más, pero fundamentalmente hay 2 grupos. Un grupo que toma el fármaco que se está intentando ensayar y otro grupo que toma un placebo. Sabemos todos lo que es un placebo, es algo que físicamente es parecido, también se suelen realizar de tal forma que sus características organolépticas
sean también similares, su sabor, la forma de administración, en general, para que efectivamente ni la persona que lo está estudiando, que en este caso, insisto, es el neurólogo, ni el paciente sepan qué están tomando. Es decir, en vuestro caso, no sabes si la persona que cuidas ha tomado el fármaco o un placebo. Esto es lo primero. Es decir, que como digo, desgraciadamente, un caso jamás, en el 0% de los casos, es extrapolable al resto. Cada persona es un mundo distinto, ¿vale? Entonces, un ensayo clínico, para poder entender cómo evoluciona, tiene que tener un mínimo número de personas en estudio de manera continuada y de la misma forma exacta todos para que sea valorable. Es decir, cada persona, si los ensayos clínicos en el caso de la ELA tienen que ser indefectiblemente multicéntricos, porque si no el número de pacientes nunca llega al mínimo para que sean razonables sus resultados y sean extrapolables a otras poblaciones, como en el caso que comentábamos antes de Japón, que es criticable precisamente por eso. Entonces tiene que ser multicéntrico de tal forma que en cada centro se hagan exactamente las mismas cosas. Al paciente se le estudie de la misma forma, con los mismos intervalos de tiempo, en los mismos momentos cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto requiere una coordinación enorme y desde el punto de vista del manejo de los resultados también es muy complejo, porque tiene que haber una empresa de manera independiente que es la que está captando los resultados y que son quienes finalmente van a saber qué pacientes están tomando el placebo y qué pacientes están tomando el fármaco y poder hacer el estudio comparativo de los resultados de la investigación. Los resultados de la investigación, en el caso de la ELA, están relacionados con una escala funcional que en principio en todo el mundo se utiliza de la misma forma y además hay entrenamiento específico por parte de las empresas farmacéuticas que desarrollan ensayos clínicos a los neurólogos para que lo utilicen exactamente de la misma forma. Esta escala tiene las siglas inglesas ALS, que significa ELA, FRS, que significa escala funcional, y una R al final de una actualización que se hizo hace unos años, y tiene 12 ítems, que probablemente todos o muchos de vosotros los conoceréis, en los que se estudia cómo pues el paciente es capaz de sus actividades en la vida diaria, pues de manejarse, pues ponerse la ropa, andar, subir o bajar escaleras, bañarse, en fin, dormir, cuestiones también respiratorias, que son las últimas que se añadieron, y eso da un valor de 1 a 48. 48 es el que tiene, en principio, yo asumo que tengo esa puntuación, 48, y a partir de ahí va bajando la puntuación a lo largo del tiempo porque pierde la capacidad de poder desarrollar ciertas cosas de estas que se estudian, ¿no? No hay ningún biomarcador, no hay nada más, aparte de esta escala funcional, que nos permita entender cómo evoluciona la enfermedad. Bueno, sí, también algunos índices de la capacidad respiratoria. Entonces, lo que se estudia es esto, cómo evoluciona la enfermedad gracias a esta escala funcional, ¿vale? Entonces, el objetivo de cualquier ensayo clínico hoy en día en ELA es ver si en un tiempo, en general se usan intervalos de 6 meses, la escala funcional disminuye suficiente como para poder decir el fármaco es efectivo. Ese suficiente es bajito, o sea, con que funcionara un poco ya estaría todo el mundo aplaudiendo. Es un 10% solo, ¿no? En muy poco tiempo, o sea, en un intervalo de tiempo relativamente, entre comillas, largo para la ELA, 6 meses o un año, depende del ensayo clínico, pues tiene que bajar la escala funcional. Y esto es lo que se estudia, y lo estudia una empresa totalmente independiente, que no tiene nada que ver ni con el neurólogo, ni con la empresa que va a ganar dinero finalmente con el fármaco, ni con el propio paciente, ¿de acuerdo? Y esos resultados los maneja esta empresa durante un tiempo, una vez se ha cerrado el ensayo clínico, que en el caso de Mastipinez es en enero de este año, y los maneja esa empresa y realiza una serie de estudios estadísticos sobre ellos para entender cuál es el progreso de la enfermedad en el conjunto de un mínimo número de pacientes que tiene que haber, ¿vale?
Tanto la agencia americana, que se llama FDA, por las siglas en inglés, como la europea, tienen una serie de exigencias a la hora de aprobar un fármaco finalmente para que le llegue a la sociedad. Y esa serie de exigencias está relacionada con el mínimo número de pacientes que tiene que haber dentro de un ensayo clínico para poder aprobarlo, y también con diferentes comités, ¿no? En el caso de la ELA, pues hay un comité dentro de la Federación Mundial de Inmunología que ha desarrollado la normativa necesaria para que un fármaco sea aprobado, ¿vale? Y luego, en casi todos los países